Esto pasó hace unos meses. Yo trabajaba como enfermera en emergencias. Aquella noche, después de un largo turno, regresé a mi pequeño departamento en el centro. Era un edificio antiguo. Tenía su encanto, pero a veces sentía que había más historia de la que quería saber. La tormenta azotaba las ventanas. Escuché el sonido de la lluvia y los truenos, y traté de desconectar viendo una película. Pero, mientras la imagen en la pantalla parpadeaba, escuché risas. Risas infantiles. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba en silencio. No había niños en el edificio. Pensé que tal vez era el eco de la tormenta. Los días pasaron y esas risas se convirtieron en murmullos inquietantes. Cada noche, sentía una presencia detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Comencé a dudar de mi cordura. Tal vez era el estrés del trabajo. Una noche, al regresar, encontré juguetes olvidados en mi puerta. Eran muñecos de plástico de colores. Pensé que algún niño del vecino los había perdido. Pero no había explicación. Intenté dejarlo pasar, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba. Mis pesadillas se hicieron más vívidas. Los murmullos se intensificaron y noches de insomnio me dejaron agotada. Me preguntaba si había algo en el edificio que no podía ver. Así que decidí investigar. Busqué en internet la historia del lugar. Descubrí que antes de mudarme, muchos incidentes extraños habían ocurrido. En los años 60, varios niños desaparecieron en el edificio. Esa sensación de inquietud regresó. Pensé en si esto era real o solo un producto de mi imaginación. Cada noche, la ansiedad crecía. Me preguntaba si había una conexión real con lo que estaba sucediendo. Una noche, la tormenta arremetió con fuerza. Mientras escuchaba la lluvia, oí las risas otra vez. Esta vez, eran más claras. Era como si estuvieran justo al lado de mí. Entonces, sentí que algo se movía detrás de mí. Me di vuelta bruscamente, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Pero no había nada. Sin embargo, el aliento en mi nuca se sentía real. La risa infantil se transformó en un murmullo que repetía mi nombre. Pude sentir el frío de un escalofrío recorrerme. No sabía qué hacer. ¿Era mi mente jugando trucos por el cansancio acumulado? ¿O, realmente había algo en esta casa que nunca podría entender? Intenté convencerme de que no era nada, pero cada vez que me acercaba a dormir, esa sensación inquietante regresaba. Las noches se hicieron más largas. En ocasiones, me encontraba sentada en mi cama, congelada por el miedo. Escuchaba ruidos y, aunque quería ignorarlos, no podía. Esa vez, las risas se convirtieron en un reclamo. Clara. Oí susurrar. Tenía el corazón latiendo rápido. Me di cuenta de que estaba atrapada en un lugar que no comprendía. Algo oscuro habitaba allí, y yo no sabía si podría encontrar una salida. Capítulo 2. Aquella noche, decidí que no pasaría más tiempo en mi cama aterrorizada. Era hora de enfrentar mis miedos. Con el corazón acelerado, me levanté y miré por la ventana. La tormenta seguía arremetiendo contra el cristal. La lluvia resbalaba como lágrimas, pero no me detendría. Tenía que saber qué estaba pasando realmente. Primero, revisé el pasillo del edificio. A medida que avanzaba, la escalera chirriaba, como si el lugar se quejara de mis pasos. Algunas luces parpadeaban, y la penumbra se sentía hostil. Las risas no se habían escuchado desde que decidí que era mi imaginación, así que me sorprendió al ver que los juguetes seguían allí, en mi puerta. Esta vez, había un pequeño coche de madera, una figura aún más extraña. Detrás de mí, escuché un susurro. Clara, el frío volvió a invadirme. Me armé de valor y seguí descendiendo las escaleras, decidida a hablar con el vecino. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Miré por un instante y sentí una extraña sensación de que alguien me observaba. Junté fuerzas y golpeé con suavidad. ¿Hola? Mi voz sonó en el silencio. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia. Empujé la puerta y la abrí. El lugar estaba oscuro, más de lo normal. Me asomé. ¿Hay alguien aquí? La oscuridad parecía tragar mis palabras. Sentí que algo se movía detrás de mí,
pero al volverme, solo encontré el pasillo vacío. Sin embargo, el aire había cambiado. Había una tensión en el ambiente, un leve escalofrío que me recorría. Apreté los dientes. Estaba a punto de rendirme cuando noté que algo brillaba en el suelo. Me agaché y recogí un pequeño espejo roto. El borde era afilado, pero la superficie reflejaba mis ojos aterrorizados. Algo me decía que este espejo no pertenecía a mi vecino. Clara volví a escuchar, esta vez más cercano. Mi estómago se revolvió de inmediato. Salí corriendo del apartamento y volví a mi piso. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero algo teórico estaba ocurriendo dentro de mí. No podía escapar de esto, tenía que saber más. Esa noche dejé que los recuerdos invadieran mi mente. Los niños desaparecidos. Ninguna noticia se había encontrado. Todo se enfrentaba a mí como un laberinto oscuro sin salida. La presión podría haberme ahogado, pero hubo algo más. Una voz en mi cabeza me decía que debía buscar respuestas. Después de un par de horas de insomnio, decidí moverme. Busqué en el armario de la entrada una linterna. No sabía si estaba lista, pero debía regresar al pasillo, al lugar donde todo comenzaba. Con cada paso, mi corazón latía con más fuerza. Esa presencia no iba a dejarme en paz. A medida que me acercaba a la puerta de servicio del edificio, vi algo en la esquina, un destello azul. Me acerqué cautelosamente. Era un pequeño juguete de más, un muñeco con una expresión triste. Mi primer impulso fue dejarlo ahí, pero cuando extendí la mano, la tormenta golpeó más fuerte, como si diera un aviso. El muñeco, al tocarlo, pareció vibrar. Mientras lo hacía, las risas resonaron de nuevo, además de una voz suave y juguetona. Clara, ven a jugar. Mi piel se erizó. Esa voz. No podía ser solo en mi cabeza. Entonces todo se oscureció. Capítulo 3. Desperté con un respingo, tumbada en el suelo del pasillo. La linterna estaba a mi lado, su luz intermitente daba un brillo sombrío a todo lo que me rodeaba. La tormenta aún rugía, pero había algo más, un silencio pesado que apenas podría soportar. Los ecos de la risa y la voz juguetona seguían resonando en mi mente, y todavía podía sentir la vibración del muñeco en mis manos. Me levanté de un salto, buscando escapar de la oscuridad. Sin embargo, al hacerlo, la puerta de servicio del edificio se cerró de golpe. El sonido resonó en el vacío como un trueno. Sentí que me devolvía instantáneamente a ese estado de alerta. Todo mi cuerpo se puso en tensión. Clara de nuevo, la voz. Esta vez sonaba más clara, casi como si estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero el pasillo permanecía desierto. No podía quedarme ahí, así que respiré hondo y decidí avanzar. La linterna iluminó un camino tortuoso que parecía retar mi valentía. A medida que caminaba, mis pensamientos volaban. El espejo roto, el muñeco, las risas. Todo parecía conectar de una manera que no entendía, pero algo dentro de mí pedía a gritos que siguiera. Pronto me encontré frente a la puerta de mi vecino. Se sentía extrañamente familiar, como si en realidad hubiera estado allí todo el tiempo. Decidí golpear con suavidad, aunque la duda me asaltaba. ¿Alguien?, pregunté en voz baja, casi un susurro. No hubo respuesta. Pero, a medida que me giraba para alejarme, escuché un clic. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior del apartamento cálidamente iluminado. Un aliado en mitad de la tormenta. Un hombre apareció en la entrada. Su rostro era familiar, aunque somnoliento. «¿Clara?», preguntó, reconociéndome. Era Miguel, el vecino de la puerta de al lado, el que siempre había llevado una sonrisa amable. Sin embargo, su mirada mostraba preocupación. «¿Qué sucede?», me preguntó, viendo mi frustración y miedo. «Vine a buscarte. Necesitamos hablar de lo que ha estado pasando aquí», dije, con los ojos fijos en el interior de su apartamento. No sabía si era un refugio o una trampa. Miguel asintió y me invitó a entrar. El lugar era un caos. Juguetes tirados por el suelo, un sofá desordenado, pero fue algo más. En la mesa del centro, había una serie de fotografías. Niños. Niños que habían desaparecido. Me sentí mareada. «¿Qué es todo esto?», pregunté,
incapaz de disimular mi inquietud. Lo he estado investigando. Llevo meses notando cosas extrañas, ruidos, las risas. Miguel me miró fijamente. Las desapariciones no son una simple coincidencia. Algo en este edificio está interfiriendo. Su voz se cortó mientras pasaba la página de un diario desgastado. Con cada palabra, la presión en el pecho crecía. Algo no encajaba, pero no podía darme el lujo de dudar. Necesitaba saber la verdad. ¿Has visto a alguno de ellos?, pregunté, ansiosa. Miguel sacudió la cabeza, pero en sus ojos vi un fuego. Pero he escuchado cosas. Ruidos en la noche. Hablan entre sí. Luego, miró hacia la puerta, como si esperara que algo entrara en cualquier momento. No estamos solos, Clara. Hay algo aquí, algo que quiere que juguemos. La tormenta rugía afuera, pero el mayor trueno era el latido constante de mi corazón, marcando el ritmo del miedo. Miguel extendió una mano y, justo en ese momento, la luz parpadeó y se apagó. En la penumbra, la risa infantil se escuchó de nuevo, resonando de manera escalofriante. Clara, ven a jugar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La búsqueda de respuestas estaba llevándome a lo desconocido. Lo que comenzaba como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Pero ya estaba demasiado adentrada para volver atrás. Capítulo 4. La oscuridad me rodeó de inmediato. Sentí que el aire se tornaba denso, como si la sombra misma pudiera aplastarme. La risa seguía resonando, y cerré los ojos con fuerza, tratando de deshacerme de la sensación de que algo estaba al acecho. La linterna se volvió mi única espada contra la oscuridad que me acechaba. Clara, la voz sonaba más distante, pero aún así intensamente cerca. Abrí los ojos, sabiendo que no podía quedarme ahí. La luz de Miguel se había apagado, y con ella, mi último refugio. Miguel, ¿estás ahí?, llamé, no muy convencida de que él pudiera oírme. Un silencio inquietante se asentó entre nosotros. Las sombras danzaban en las paredes, y de repente, una silueta blanca apareció en el extremo de la habitación. Clara, ven a jugar, sonó esa voz, casi cantando. Mis instintos me gritaban que no me acercara, que debía huir, pero el impulso de saber la verdad me empujó hacia adelante. Respiré hondo y avancé, apuntando la linterna con todas mis fuerzas hacia la figura. Era un niño, con cabellos desordenados y una expresión traviesa en su rostro. Su piel era pálida, como si estuviera desvaneciendo entre las sombras. ¿Dónde están los otros?, pregunté, temblorosa. El niño sonrió, pero no era una sonrisa que tranquilizara. ¿Qué otros?, preguntó, haciendo una pausa. Se le veía divertido, como si jugara un truco. Aquí solo estoy yo. Ellos están en el juego. Su voz era suave, casi como un susurro, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si me estuviera arrastrando a un abismo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Giré rápidamente y vi que Miguel había encendido una linterna, iluminando el rincón oscuro de su apartamento. ¿Clara? Su voz era un grito desesperado, preocupado por mi seguridad. Miré de nuevo al niño. Él había desaparecido, devorado por la oscuridad. Estaba aquí, Miguel. Necesitamos salir de aquí, le dije, sintiendo como la realidad me pesaba cada vez más. Pero Miguel no se movía, su mirada fija en algo más allá de mí. No lo entiendes, Clara. No podemos huir. Lo que hemos visto, está muy adentro ya. Una risa retumbó a nuestro alrededor, y la tormenta seguía rugiendo fuera, como si la naturaleza misma se uniera a este juego retorcido. Debemos hacer algo, insistí, pero Miguel continuaba absorto. Las desapariciones no son simplemente accidentes. Son parte de este lugar. Con cada palabra, la atmósfera se hacía más cargada. ¿Qué quieres decir con que es parte de esto?, pregunté, sintiendo un nudo en mi estómago. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Miguel finalmente se giró, mirándome profundamente. ¿Quieren que juguemos, Clara? Lo han estado haciendo durante años.
No somos los primeros. Sus palabras se cortaron abruptamente, y en ese momento, un estruendo retumbó en el apartamento, seguido de un eco de risas que hacía tambalear el suelo. El terror me golpeó de lleno, y antes de que pudiera reaccionar, una serie de juguetes comenzaron a girar y deslizarse por el suelo como si tuvieran vida propia. «Clara, corre», gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. La risa infantil resonaba en mi mente y, al voltear, una oscura mayoría de sombras se unía a la diversión. «Clara, ven a jugar». La voz era un canto edificante, retumbando en mis oídos. Una ola de pánico me invadió, pero cuando miré hacia Miguel, vi en su expresión que el tiempo se había agotado. Ya no había más opciones. Corrí hacia la salida, la lluvia resonando en el exterior como un llamado de socorro. Pero justo antes de cruzar el umbral, algo atrapó mi pierna, obligándome a caer al suelo. Grité, y el eco me devolvió un sonido de burla. Todo se oscureció de nuevo, y mi última visión fue un círculo de risas alrededor de mí. Quedé atrapada en su juego. Capítulo 5. Desperté en el suelo, la linterna aún brillando a mi lado, aunque la luz apenas podía romper la oscuridad. La risa ya no resonaba. Solo un silencio espeso rodeaba el lugar, impregnando cada rincón de una tensión palpable. Intenté incorporarme, pero mis músculos estaban pesados, aturdidos. La caída me había dejado confundida. «Clara, ¿estás bien?». La voz de Miguel me resonó débilmente desde algún lugar lejos de mí, como si hablara a través de un túnel. Giré la cabeza, tratando de ubicarlo, y vi que él estaba en la esquina del apartamento, con la linterna en mano, proyectando sombras danzantes en la pared. Su cara estaba pálida, y por un momento, pensé que había visto miedo en sus ojos. «Miguel», logré susurrar. No sabía si debía acercarme o quedarme donde estaba. Las sombras parecían tener vida propia, burbujeando y moldeándose en formas inquietantes. «¿Qué pasó?». «No lo sé». «Fue como si», comenzó a decir, su voz quebrándose. «Como si ellos quisieran atraparnos. No somos solo nosotros, Clara. Lo que hay aquí es más grande, más antiguo». Mis pensamientos giraban. El niño. Su sonrisa. La risa. «¿Dónde está el niño?», inquirí. La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Miguel bajó la vista, como si temiera lo que eso significaba. «No lo sé. Pero ya no estamos a salvo. Debemos salir, y rápido». Se acercó a mí, extendiendo su mano. La tomé y, con esfuerzo, me levanté del suelo. Apenas pude mantenerme en pie. El sonido de la tormenta afuera era ahora más intenso, un tamborileo constante contra las ventanas, pero dentro del apartamento, todo era un silencio tenso. «¿Por qué no podemos simplemente salir?», pregunté, mirándolo con una mezcla de frustración y pánico. «Porque no es tan simple. Lo que está aquí no nos dejará ir tan fácilmente». La desesperación en su voz me hizo dudar. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Con la linterna iluminando el pasillo, avancé hacia la puerta, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Cuando llegamos al pasillo, el aire se volvió gélido. Miré a Miguel, incertidumbre y miedo reflejados en su rostro. Di un paso hacia la puerta de entrada, pero la manija estaba helada al tocarla. No murmuré, incapaz de voltear. Ya lo sabía. No podríamos escapar. Entonces escuché un susurro, un eco lleno de burla que hacía que la piel se me erizara. «Clara, ven a jugar». Era la misma voz infantil, y esta vez, parecía que estaba justo detrás de mí. No me atreví a girarme. La idea de encontrar a aquel niño pálido me aterraba. «Rápido, debemos». Miguel tomó mi brazo con fuerza, llevándome a un lado. Pero, antes de que pudiéramos avanzar, el sonido de risas llenó el aire nuevamente, resonando alrededor de nosotros de tal manera que el suelo parecía temblar. Eran risas de niños, pero no eran risas felices. «Detrás de ti», gritó Miguel. Me giré, pero vi solo sombras en el pasillo. No había nadie, pero su presencia era innegable. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Miguel, no sé qué hacer», dije, sintiéndome cada vez más atrapada. La oscuridad crecía, engullendo la luz.
El caos de risas infantiles aumentaba, y de pronto, las sombras comenzaron a moverse. No podemos quedarnos aquí, María. Ellos nos quieren. En ese momento, la linterna parpadeó, perdiendo brillo. Mi corazón se detuvo un instante. El lugar parecía vibrar como si estuviera vivo, y comprendí que ellos estaban jugando. Justo cuando la linterna se apagó de golpe, un fuerte golpe sonó en la puerta de entrada, como un martillo hecho con fuerza. «Déjanos salir», grité, casi gritando. Pero no hubo respuesta. Solo más risas. En ese instante, comprendí que quedábamos atrapados en este juego y que no se detendría, y ahí, en la penumbra, vi algo. Un destello de luz lejana que atravesaba una grieta en el suelo. Nadie más lo había notado. «Miguel», grité, y me lancé hacia la luz, sin saber qué me esperaba al otro lado. Capítulo 6. El momento en que me lancé hacia la luz fue como un salto al vacío. No tenía idea de lo que encontraría, pero algo dentro de mí me decía que ahí estaba la respuesta. Caí de rodillas en el suelo, e inmediatamente sentí que me envolvía una energía cálida, contrastando con la helada desesperación del apartamento. La grieta era, en realidad, un pequeño pasadizo. La luz brillaba con más fuerza ahora, invitándome a seguir. «Miguel, ven aquí», le grité, esperando que él también pudiera percibirlo. No era momento de dudar. Pero el eco de mi voz se perdió en la risa lejana que seguía resonando a nuestro alrededor. Cuando Miguel se acercó, sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué hay allí?», preguntó, mirando el camino iluminado con desconfianza. «No lo sé, pero es nuestra única opción», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. El ruido en el aire parecía cobrar vida, como si la casa misma estuviera presionando sobre nosotros para que tomáramos una decisión. Así que, sin más preámbulos, me impulsé hacia adelante, y Miguel me siguió. El pasadizo era estrecho, y a medida que avanzábamos, sentí que la oscuridad del apartamento se alejaba lentamente. El pasillo se estrechaba y se torcía, y de pronto, llegamos a una pequeña habitación que parecía sacada de otro tiempo. Paredes cubiertas de un papel tapiz descolorido, muebles cubiertos de polvo, y un chorro de luz que provenía de una lámpara parpadeante en el centro. «Esto es raro», murmuré, mientras observaba cómo Miguel inspeccionaba la habitación. «¿Por qué hay una habitación aquí?». Mi mente daba vueltas intentando entender cómo algo así podía estar oculto. De repente, el sonido de risas regresó, resonando a nuestro alrededor, pero esta vez estaba más cerca. Volteé para mirar, y el corazón se me detuvo. Allí, agrupados en una esquina de la habitación, estaban 3 niños. Sus rostros eran pálidos, crustáceos, con ojos que parecían vacíos y una mirada que no presagiaba nada bueno. La sonrisa infantil que antes había sido inquietante ahora era aterradora. «Ven a jugar», dijeron al unísono, sus voces mezclándose en un eco inquietante. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Miguel dio un paso atrás, visiblemente alterado. «No importa quiénes somos», respondió uno de los niños, acercándose un poco más. «Lo que importa es que tú no puedes irte. Nuestro juego está a punto de comenzar». Sus palabras se deslizaron a través del aire, pesadas como el mismo miedo que se cernía sobre nosotros. Miré a Miguel, que parecía preguntar en silencio qué hacer. «Déjanos salir», dijo él, con voz temblorosa. «Pero el juego no ha terminado», dijo otro niño, su mirada burlesca. «¿No quieres jugar, Clara?». «No, no quiero jugar. Solo queremos salir de aquí», grité, sintiendo que la desesperación me invadía. Pero ellos solo se rieron. La habitación pareció vibrar con esa risa, y la lámpara parpadeó como si estuviera a punto de apagarse. Entonces, uno de los niños dio un salto hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, empecé a ver imágenes en mi mente, como sueños mezclados con la realidad. Escenas rápidas de otros niños, atrapados aquí en el pasado, con miradas vacías y risas inquietantes. Ellos no eran los únicos. «Clara, tenemos que irnos, ya», dijo Miguel, y vi en su rostro un grito de auxilio. Pero la habitación comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. Un nuevo sonido se alzó por encima de las risas, un fuerte golpe en la puerta del pasadizo.
La risa se detuvo abruptamente. Todos nos giramos hacia la entrada, donde algo oscuro se movía detrás de la puerta, presionando como si realmente quisiera entrar. ¿Qué es eso?, pregunté, atrapada entre el terror y la urgencia. No esperábamos otra amenaza, pero su presencia se sentía imponente. «Rápido, hay que salir de aquí», insistió Miguel, pero la habitación ya estaba temblando, como si el lugar se rehusara a dejarnos ir. El pánico se instaló en mi pecho, mientras los niños observaban, imperativos en su silencio. El lugar parecía desmoronarse. Comprendí que el tiempo se nos acababa. Sin importar lo que tuviera que hacer, debía encontrar una salida. Pero, ¿qué demonios era aquello detrás de la puerta? ¿Sería otra burla más? Con el corazón palpitante y sin más opciones, elevé la mirada hacia la presente oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que fuera que realmente nos aguardaba. Capítulo 7. La puerta del pasadizo temblaba con cada golpe. Era un sonido profundo, como si algo enorme intentara atravesarla. La risa de los niños se había apagado, pero su presencia se sentía cada vez más opresiva, como si estuvieran tomando energía de nuestra desesperación. «Clara, tengo una idea», susurró Miguel, su voz baja y tensa. Miré a mi alrededor, intentando encontrar una salida, cualquier cosa que pudiera llevarnos lejos de ahí. El aire estaba cargado, casi tangible, y el miedo comenzaba a nublar mi juicio. Sin pensarlo, decidí correr hacia la lámpara parpadeante en el centro de la habitación. «Miguel, sígueme», grité mientras me lanzaba hacia la luz, esperando que de alguna manera pudiera protegernos. En ese momento, sentí que la habitación se contraía a nuestro alrededor, como un abrazo apretado que amenazaba con aplastarnos. Al llegar, estiré mis manos hacia la lámpara. Mientras más me acercaba, más intensa se volvía su luz. Las sombras danzaban sobre las paredes, y por un instante, pensé que podía escuchar susurros vagos que se entrelazaban con los ecos del pasado. Desesperada, la tomé y la sacudí. «Préndete. Por favor». Miguel estaba a mi lado, tratando de sostener sus miedos y mantener la calma. «Tal vez haya algo allí». Señaló hacia un viejo baúl cubierto de polvo en una esquina. Su forma era familiar y repugnante al mismo tiempo. ¿Podría contener algo útil? «No hay tiempo para eso», respondí, apretando la lámpara como si fuera mi única salvación. Pero el golpe en la puerta volvió a resonar, más fuerte esta vez, y con él, una sacudida de viento helado que atravesó la habitación, llevándose la calidez de la lámpara. Todo se oscureció por un momento, y los niños aparecieron nuevamente frente a nosotros. Sus rostros, antes algo ausentes, ahora se mostraban diferentes. Había un brillo en sus ojos que parecía indicarme que habían estado esperando este momento, un deseo oculto de ver cómo nos manejaríamos bajo la presión. «Vas a intentar salir», dijo uno, con una burla en su voz. «Váyanse». «No quiero jugar», grité, aunque mi voz sonó más como un lamento que una orden. De pronto, recordé las imágenes que había visto antes, aquellos niños atrapados. «Miguel, tal vez ellos también debamos liberar a los demás», insistí, sintiendo que la idea renacía en mí. ¿Y si había una forma de ayudarlos? Pero, ¿cómo? «¿Y si esto solo empeora las cosas?», contestó él, su voz temblando. Pero mi mente comenzaba a resolver un rompecabezas que no podía entender del todo. «Tenemos que buscar algo más en este lugar», respondí decidida, mirando al viejo baúl. «Con cuidado, me dirijo hacia el baúl». Miguel me sigue, a regañadientes. Mientras llegamos, el golpe en la puerta se hace aún más frenético, como si algo estuviera a punto de hacerse realidad. Abrí la tapa con un crujido, revelando un contenido poco claro entre la oscuridad, objetos de los niños atrapados, juguetes rotos y dibujos desgastados. «Mira esto», exclamé, sacando un dibujo de un niño sonriendo, pero lo que me heló la sangre fue una nota arrugada que encontró Miguel en el fondo. «¿Te atreves a jugar?», decía, y a continuación había un nombre que me resultó aterradoramente familiar. Justo en ese instante, una sombra oscura se deslizó detrás de nosotros. La risa volvió a resonar y, unida a ella, un susurro grave y resonante: «El juego ha comenzado». El ultimátum era claro, no había más tiempo. Jugar era nuestra única opción.
pero ¿a qué precio? Sin más planes, me volví hacia Miguel, con la decisión marcada en mi rostro. Lo hacemos juntos, dije. La mesa estaba servida y el juego había comenzado, aunque no tenía idea de las reglas. Pero de una cosa estaba segura, esta vez, no jugaríamos solos. Capítulo 8. La risa resonaba como un eco distante, llenando el aire con una energía inquietante. Miguel y yo intercambiamos miradas, ambos al borde de un abismo de dudas. ¿Y si no hay reglas?, preguntó él, frunciendo el ceño mientras miraba la lámpara que empezaba a parpadear de nuevo, como si estuviera temblando de miedo. No podemos quedarnos aquí, respondí, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. La sombra que nos había rodeado no era un simple juego, era una presencia palpable. Con un movimiento rápido, tomé la nota que había encontrado Miguel y la apreté en mi mano. Debemos encontrar lo que quieren. Tal vez liberando a esos niños podamos escapar, murmuré. La idea se aferraba a mí como un ancla, una necesidad de encontrar sentido en aquel caos. ¿Y si simplemente se ríen de nosotros?, dijo Miguel, pero me negué a dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que ser valiente. Vamos a buscar en el baúl. Hay algo más aquí, lo siento. Rebuscamos entre los objetos olvidados. Miguel sacó un viejo trozo de madera, un juguete desgastado que parecía haber visto mejores días. No sé si esto ayudará, pero tal vez lo que necesitamos es esto, algo que fue amado, dijo mientras lo miraba con cautela. La puerta seguía golpeando, esta vez de forma casi desesperada. Cálmate, por favor, le dije en voz baja, sintiendo mi corazón acelerarse. No podía permitir que su ansiedad se volviera contagiosa. Necesitamos actuar. ¿Vas a ayudarme o no? Finalmente, Miguel asintió. En aquel momento, decidimos que apostaríamos todo a lo que encontramos. Juntos, colocamos el viejo juguete en el centro de la habitación y, a medida que lo hicimos, los murmullos se intensificaron, llenando el aire de ecos antiguos. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros?, pregunté al recinto, en un intento de romper el silencio opresivo. La lámpara de repente iluminó lo suficiente como para revelar dibujos garabateados en las paredes, sombras de niños sonriendo, pero sus ojos, esos ojos eran un abismo de tristeza. Fue entonces que sentí un tirón en mi mente, como si la habitación estuviera tratando de mostrarme algo. Mira, señalé a la frágil figura que se dibujaba en la esquina de una de las paredes. Esa imagen parece una puerta. Miguel se acercó rápidamente. ¿Una puerta? ¿Una salida? Su voz dio esperanza a mi confusión. Entonces volví a mirar hacia el baúl, buscando más pistas. En el fondo encontré una vieja llave oxidada. ¿Crees que esto abrirá la puerta?, pregunté, sosteniendo la llave frente a mí. La risa de los niños comenzó a desvanecerse, como si se hubieran dado cuenta de lo que estábamos intentando hacer. Antes de que pudiera pensar, sentí un impulso y corrí hacia la esquina donde estaba la imagen en la pared. La brisa fría golpeó mi piel mientras me acercaba, y sentí que la habitación temblaba. Miguel, ven aquí, grité. Él llegó a mi lado, y juntos, observamos cómo el dibujo de la puerta pareció tomar vida. Las paredes vibraron, y una línea oscura empezó a trazarse a su alrededor. No es solo un dibujo, murmuré, asombrada. Entonces, un grito desgarrador resonó en la habitación. Alguien se acercaba. El tiempo se desvaneció y, con un movimiento automático, inserté la llave en la línea oscura, como si fuéramos parte de un ritual, pero en ese instante, todo se volvió negro. Una presión incesante nos envolvió. Y entonces, una voz profunda y ominosa susurró: nadie juega sin pagar el precio. La oscuridad se disipó tan repentinamente como había llegado. Al abrir los ojos, no estábamos en la habitación. Nos encontrábamos en un vasto vacío, y las risas de los niños sonaban más cercanas que nunca. Fue entonces cuando entendí que el verdadero juego apenas empezaba. Capítulo 9. El vacío nos envolvió en una niebla espesa, dificultando la respiración. Las risas de los niños rebotaban a nuestro alrededor, y aunque parecían divertidas, había un tono de burla que me hizo estremecer. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz resonando en el abismo. Miguel giró su cabeza, tratando de localizar el origen de aquellos ecos. No lo sé, pero este lugar no me gusta,
dijo, su tono tembloroso me hizo sentir aún más insegura. De repente, un destello iluminó el espacio. Las sombras se despejaron lo suficiente para revelar un panorama inquietante. Nos encontrábamos en una especie de arena, rodeados de juguetes rotos y muñecos desgastados. Sin embargo, esos juguetes parecían estar más vivos que nunca, sus miradas vacías y sus sonrisas forzadas. Esto es extraño, murmuré mientras avanzaba, mis pasos resonando sobre el suelo. No sabía si debía dar un paso atrás o seguir adelante. Un fuerte trueno estalló, y el eco se multiplicó, reverberando a través del vacío. Las risas de los niños se transformaron en alaridos, llenando el lugar de una energía cruda y caótica. Miguel me tomó del brazo, y por un instante pensé en volver a la habitación. ¿Y si esto es lo que querían?, dije, intentando mantener la calma. Estamos aquí para ayudar. Tal vez necesitamos jugar su juego, no sé si deberíamos, replicó Miguel, su preocupación tangible, pero me obligué a seguir adelante. Hay algo que no encaja. Debemos encontrar la forma de salir de aquí. Fue entonces que descubrí algo inquietante. Frente a nosotros, un grupo de niños se materializó. Sus rostros eran familiares, pero a la vez extraños. Tenían la misma expresión triunfante, como si supieran algo que nosotros no. ¿Jugamos?, preguntó uno de ellos, su risa resonando como campanas en la distancia. No, no estamos aquí para jugar, respondí decidida, pero la voz me falló. La ansiedad se dibujó en el rostro de Miguel. Pero cada juego tiene sus reglas, dijo otro niño, con una sonrisa inquietante. Y si quieren salir de aquí, deberán jugar con nosotros. Miré a Miguel, que parecía atrapado entre la lucha por huir y la curiosidad. ¿Qué quieren que hagamos?, pregunté, sintiéndome atrapada en una red de dudas. Solo uno de ustedes debe perderse en el juego, dijo el niño del centro, sus ojos chispeantes de diversión. El otro puede irse. Es un trato justo. Perderse, repetí, sintiendo que el miedo se desbordaba en mi pecho. ¿A dónde se va uno que se pierde? La risa resonó de nuevo, pero esta vez con una nota de desprecio. A un lugar donde el tiempo no pasa, donde se juega eternamente. Eso no suena justo, dijo Miguel, apretando mi mano. Sentí su miedo y el mío aumentaron como un eco. No importa si es justo. Es el juego, afirmó el niño, mientras la multitud de sombras se reunía alrededor de nosotros, como un mar de brazos extendidos. En un impulso, mi mente buscó una solución. Si estamos aquí, deberíamos unir fuerzas. ¿Qué pasaría si todos jugamos al mismo tiempo?, propuse, sintiendo que la idea podía ser el primer paso hacia la victoria. La multitud se calló por un momento, el murmullo caótico cesó brevemente. Un susurro de incertidumbre se deslizó entre los niños. Pero antes de que pudiera sentir que había hecho un avance, la risa reanudó su ataque. «Ese es el juego», gritó el niño del centro. Con un movimiento casi instantáneo, todos los niños empezaron a avanzar hacia nosotros. Ganaron y perdieron el control en un solo momento. «¡Corre!», le grité a Miguel. La oscuridad no era solo un vacío, era un monstruo que se abalanzaba sobre nosotros. Así, seguimos corriendo, esquivando las sombras y la risa. Había algo siniestro en el aire, y en mi mente, una pregunta retumbaba con cada paso: ¿podríamos escapar de este juego? Al final de este pasillo de sombras esperaba nuestra única oportunidad de regresar, pero las risas que nos perseguían se volvían cada vez más intensas. El sonido era ensordecedor, como una tormenta abriéndose paso a través de mi mente mientras corríamos. Las risas infantiles se mezclaban con gritos de diversión, haciendo eco en el vacío que nos rodeaba. Miguel y yo estábamos atrapados en un mar de sombras y juguetes destrozados, tratando de encontrar una salida, pero parecía que el pasillo nunca tenía fin. Una ráfaga de viento helado me hizo detenerme. Nos encontramos frente a una pesada puerta de madera, sus bordes desgastados y el pomo cubierto de polvo. ¿Qué hacemos?, preguntó Miguel, su voz tensa, casi asfixiada por la ansiedad. La puerta parecía pulsar con vida propia, un pulso oscuro que invitaba a cruzarla, pero había algo inquietante en su osadía. Debemos abrirla. Es nuestra única opción, respondí, pero mi mano temblaba al tocar el pomo. Demonios,
yo me encargo, grité, llenándome de determinación pese al miedo que inquietaba cada fibra de mi ser. Con un giro decisivo, empujé la puerta. Chirrió, revelando un espacio oscuro y frío que parecía tragar toda la luz. Un espectáculo de juguetes rotos y recuerdos perdidos se extendía ante nosotros, un campo de lo que había sido y lo que aún podría ser. Dentro, los murmullos de los niños se intensificaron, como si su energía se acumulase para un ataque final. Clara, ven a jugar, resonó en la penumbra, y el eco fue tan profundo que sentí que se alojaba en mi pecho. Miguel me miró, buscando respuestas, pero no tenía nada que ofrecerle. Solo una decisión: seguir adelante o quedar atrapados en este juego estúpido. Dando un paso firme hacia adelante, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, aislándonos en una vibrante oscuridad. En el aire se sentía la presión del tiempo, como si todo pasara lentamente mientras esos niños esperaban. Debemos encontrar una salida antes de que todo se vuelva irreversible, susurré, tratando de mantener la frialdad en mi voz. De repente, vi un destello en el rincón inferior de la habitación, una muñeca con un vestido descosido, sus ojos vacíos brillando con un resplandor llamativo. Mira, le dije a Miguel, señalando el objeto. Aquella muñeca parecía importante, como si guardara un secreto. Al acercarnos, la risa se tornó en murmullo. Es un objeto, algo que representa lo que estamos tratando de destruir, dijo Miguel. Alcé la muñeca con fuerza, sintiendo que tenía que cumplir una función en el tormentoso laberinto. Escuchen, grité, sintiendo que necesitábamos romper el hechizo que nos mantenía atrapados. Si solo estáis aquí para jugar, entonces juguemos. Una risa burlona estalló a nuestro alrededor, rebotando contra las paredes. Mueran en el juego. Mueran juntos. Al unísono, las sombras se acercaron, listas para devorarnos. Mirémonos un momento, y en esa chispa de conexión supe que podíamos enfrentar eso. Alzando la muñeca en lo alto, grité, si la amistad puede superar el juego, entonces la luz será nuestra arma. De inmediato, la muñeca comenzó a brillar, y la luz se expandió, cortando las sombras como un cuchillo afilado. Los niños dejaron de reír. Aquella luz parecía haberles tomado por sorpresa. No lo entenderéis, respondió uno de ellos, sus ojos vacíos ahora llenos de miedo. Nadie puede escapar de este juego. Pero la luz siguió creciendo, revirtiendo el efecto de su risa malévola. La habitación comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor, las risas se convirtieron en alaridos mientras las sombras se alejaban, ahuyentadas por el resplandor. Rápido, gritó Miguel, tomando mi mano mientras la luz colapsaba el espacio que nos rodeaba. Hacia la puerta. Corrimos a través de un torbellino de sombras, nuestra única guía era la luz que irradiaba desde la muñeca. Mientras cruzábamos la puerta, un último grito ensordecedor nos siguió. Fue un instante, un último eco de risas antes de que la luz envolviera todo. De repente, caímos de espaldas en el suelo del pasillo, el eco de las risas desvaneciéndose en el aire. Con las manos sobre el suelo, miré a Miguel, el aliento calmo pero los ojos aún llenos de adrenalina. ¿Lo logramos?, pregunté, sintiendo un temblor en mi cuerpo mientras el caos se desvanecía. Lo hicimos. Miguel lanzó su cabeza hacia atrás, riendo, pero su risa estaba impregnada de la incomodidad de lo que habíamos vivido. Levanté la muñeca, ahora sin luz, y observé sus ojos vacíos. La sensación de victoria se tormentaba con una inquietante indefinición. Las luces del edificio parpadeaban con normalidad, y regresamos a la seguridad, pero las sombras siempre permanecieron. Abrí la puerta después de oír el eco de las risas una vez más en mi mente. Nunca podría borrarlas. Me mudé a otra ciudad poco después. Era lo correcto. Sin embargo, a veces, en esas noches en que la tormenta azota y la lluvia resuena en los ventanales, me pregunto si lo que viví fue un susurro de la realidad o el eco de un juego que nunca realmente se detuvo. Las preguntas flotan, pero las respuestas permanecen en silencio.